El tipo que supuestamente era el hijo de mi esposa y se escapó me estaba señalando la cara con el dedo, llamándome sanguijuela que le había robado el puesto. Estaba a punto de contraatacar cuando mi esposa, en un abrir y cerrar de ojos, lo mandó a volar de una sola y brutal patada. Todos siempre habían dicho que solo era un sustituto. Incluso yo había empezado a creérmelo, esperando el día en que me echaran a patadas con una generosa indemnización. No fue hasta que su supuesto amor verdadero me amenazó que mi esposa lo mandó a volar varios metros con el tacón. Y justo cuando calculaba si este trabajo de marido trofeo estaba dando frutos, mi esposa, la multimillonaria directora ejecutiva, esbozó una sonrisa despectiva y le dijo a seguridad que le presentara a su antiguo amor sus pistolas Taser. Ella recibió una B-Down de los dos, un especial de equipo. Pensé que solo era un tipo cualquiera que había elegido para ser su hombre mantenido, una simple transacción, pero me dijo que estaba equivocado. Anda ya, Isabella, deja de hacer berrinches. Solo te casaste con este don nadie para darme celos, para que volviera contigo, ¿verdad? Bueno, funcionó. He vuelto. Divorciate de él. Nos casaremos mañana. El dedo de Dylan Cole prácticamente me estaba tocando la nariz. Su tono condescendiente y presuntuoso, como si me estuviera haciendo un gran favor, me hizo hervir la sangre. Bueno, ¿qué sabes? La trama clásica de telenovela, en vivo y en directo. Me llamo Alex Carter. Mirando al hombre que decía ser el amor perdido de mi esposa, mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Un divorcio? Un divorcio sonaba genial. Mi esposa, Isabella Rossi, era la directora ejecutiva de una corporación multimillonaria. Si nos separáramos, ¿cuánto recibiría? Unos cuantos millones. 10. Podría pasar el resto de mi vida sin hacer absolutamente nada, una vida de ocio tan lujosa que pondría celoso a un rey. La idea extinguió mi ira al instante, reemplazándola con una vertiginosa sensación de anticipación. No pude evitar recordar los últimos 8 meses, que habían sido como un sueño febril. Era un tipo normal, 3 años después de graduarme de la universidad, ahogado en deudas estudiantiles y con un trabajo corporativo sin futuro. Mis padres, desesperados por que sentara cabeza, me habían empujado al mundo de las apps de citas y las situaciones incómodas. ¿Quién hubiera pensado que mi última cita a ciegas sería con Isabella Rossi, la famosa e intocable directora ejecutiva de Rossi Enterprises? Aún más surrealista, parecía que yo le gustaba. Salimos menos de 3 meses antes de una boda relámpago que dejó a nuestros amigos y familiares completamente conmocionados. Después de la boda, lo primero que hizo Isabella fue obligarme a dejar mi trabajo, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Ya terminaste con ese trabajo patético. Te apoyaré. Después de que ella insistiera una y otra vez, acepté a regañadientes. Y déjame decirte que ser un mantenido era lo mejor del mundo. Me despertaba cuando quería, jugaba videojuegos, veía películas en streaming y mi cuenta bancaria estaba siempre llena. Era la vida que siempre había soñado. Claro, no todos estaban contentos por mí. Algunos familiares hacían comentarios sarcásticos, llenos de celos, diciendo que los ricos solo querían una novedad. En cuanto se cansara de mí, me echaría y me quedaría sin trabajo, sin dinero y sin nada que mostrar. En la empresa de Isabella, los empleados también me miraban raro, sobre todo su asistente ejecutiva, Victoria Snow. No podía ocultar el asco en su cara, como si yo fuera algo que se hubiera quitado del zapato. Había insinuado más de una vez que solo era un reemplazo, un sustituto, y que me tocaría cuando volviera la verdadera. Los chismes de la oficina siempre bullían con rumores sobre el antiguo amor de Isabella. Pensé que solo eran envidias. Le pregunté a Isabella por qué me había elegido, pero siempre se ponía evasiva y cambiaba de tema. ¿Pero qué importaba? Estábamos legalmente casados. Compartíamos la cama. Ella era mi esposa. ¿De qué tenía que tener miedo? Incluso si su ex volviera, lo peor que podía pasar en las películas era que me diera un cheque enorme para que desapareciera. Mejor aún, ese cheque me mandaría a la cárcel de por vida. Además, soy un buen tipo. Fui voluntario en el comedor social en la universidad, ayudé a ancianas con la compra. Incluso di clases particulares a una niña muy pobre en el instituto y le pagaba el almuerzo todos los días. Dicen que el buen karma se retribuye. Pensé que ya era hora.
¿Para qué darle tantas vueltas? Era un esposo responsable. Mientras no fuera infiel, simplemente seguiría la corriente y dejaría que mi esposa rica tomara las decisiones. La voz impaciente de Dylan interrumpió mis pensamientos. Isabella, deja ya el drama. Si sigues así, me voy a enfadar. Esta es tu única oportunidad de casarte conmigo. ¿Vienes o no? Isabella, que había estado observando su actuación con una mirada fría, finalmente sonrió. Era una sonrisa con 3 partes de burla y 7 partes de hielo. Vaya, sí que estás llena de ti misma. ¿Sabes cómo llaman a los chicos como tú en Internet? Delirantes. ¿Por qué demonios creerías que me casé con él para darte celos? Estoy enamorada de ti. ¿Casarme contigo? ¿Acaso te oyes? Hizo una pausa, separando sus labios rojos para pronunciar 2 palabras que eran puro desprecio neoyorquino. Piérdete. El rostro de Dylan se puso colorado como una ciruela. Claramente no esperaba que Isabella lo detuviera tan brutalmente. Isabella, tú. Antes de que pudiera terminar, Isabella había terminado de malgastar su aliento con él. De repente, se dio la vuelta y me rodeó el cuello con sus brazos. Me bajó la cabeza, y su impresionante rostro llenó mi vista. Al instante siguiente, sus cálidos y suaves labios se posaron sobre los míos. Una exclamación colectiva recorrió el vestíbulo. Mi cerebro se apagó, aún conmocionado por el repentino y apasionado ataque de mi esposa. Podía sentirla besándome con una energía feroz y posesiva. Continuó durante lo que parecieron minutos, hasta que me quedé sin aliento. Solo entonces se apartó, limpiándose los labios con el dorso de la mano. Se recompuso, y su expresión se volvió gélida al instante mientras señalaba a Dylan, que ahora estaba rodeado por seguridad. Saquen esta basura de mi edificio. Los guardias agarraron inmediatamente a Dylan, aturdido, por los brazos. Pero Isabella no había terminado. Añadió, en voz baja pero que se oía con claridad en todo el vestíbulo. Y recuerden su cara. Si vuelve a aparecer por aquí, tienen mi permiso para usar sus pistolas Taser. Parece que su cerebro no funciona bien. Le da una pequeña sacudida en la cabeza. Y en la otra cabeza también. Tal vez le ayude a pensar con claridad. Arrastraron a Dylan como si fuera un saco de basura, y la multitud se dispersó rápidamente. Isabella, que acababa de ser una aterradora reina corporativa, se volvió hacia mí con un destello de ansiedad en los ojos. Me agarró la mano, un poco fuerte. Alex, no le des demasiadas vueltas a esto. No tengo nada que ver con Dylan. Nuestras familias se conocían, eso es todo. Lleva años obsesionado conmigo de forma patética. Al ver lo desesperada que estaba por explicarse, sentí una oleada de calor en el pecho. ¿Mi esposa multimillonaria tenía miedo de que me enojara y me fuera? Inmediatamente puse mi cara más comprensiva y le devolví el apretón de mano. No pasa nada. Confío en ti. Eso dije, al menos. Lo que pensaba era, claro que confío en ti, mi dulce y rica esposa. Lo que tú digas, se hará. Solo me importa el dinero y el estilo de vida. ¿Quién demonios es? Ya estoy viviendo el sueño. No voy a quejarme de que la almohada sea demasiado blanda. Isabella pareció relajarse. Me dijo que fuera a casa a esperarla. Que volvería para cenar y me advirtió específicamente que no me alejara. Probablemente sabía que me aburría estar en casa todo el día y que me gustaba recorrer la ciudad. Esa noche, llegó puntual, con una bolsa de la carnicería llena de filetes frescos. En cuanto entró, me empujó al sofá, se puso un delantal y desapareció en la cocina. Al observar su silueta ajetreada, no pude evitar maravillarme de mi situación. Este trabajo en Kepman no solo era lucrativo, sino que también incluía un servicio de primera. Al poco rato, 2 filetes perfectamente sellados estaban en la mesa, rodeados de velas encendidas. Una cena a la luz de las velas. El ambiente estaba preparado. Isabella levantó su copa de vino, con la mirada nublada mientras me miraba. Para compensar el susto que te llevaste hoy, choqué mi copa contra la suya, sintiéndome de maravilla. Después de cenar, nos acurrucamos en el sofá y vimos una película romántica cursi. La trama era terrible,
pero con su cuerpo suave y fragante junto al mío, la sensación era diferente. Terminó la película, nos duchamos y nos metimos en la enorme cama king size, donde fácilmente cabían 5 personas. Instintivamente, me giré hacia mi lado de la cama, lista para dormir. De repente, una oleada de perfume me inundó, y un cuerpo suave estaba encima de mí, a horcajadas. Me sobresalté, mis ojos se encontraron con los de Isabella, que ardían con un fuego intenso. A la tenue luz de la lámpara de noche, sus mejillas estaban sonrojadas, su respiración agitada, su aliento caliente en mi piel. Ahora, susurró, inclinándose, con una voz ronca y seductora, tienes que creer que soy toda tuya, ¿verdad? Mi cerebro se puso a toda marcha. Estaba a punto de decir, creo. Creo en el dinero que me das y en esta cama enorme y cómoda. Pero antes de que pudiera pronunciar las palabras, sus labios estaban sobre los míos. A diferencia del beso en el vestíbulo, que fue una declaración pública de propiedad, este estaba lleno de hambre y deseo puros. Mi mente se quedó en blanco. Dejé de pensar por completo. La siguiente vez que me desperté, era casi mediodía. La luz del sol se filtraba por una rendija en las cortinas. Me moví y un dolor agudo y punzante me recorrió la parte baja de la espalda. Hice una mueca, luchando por incorporarme, murmurando en voz baja. Maldita sea, esta mujer es una tigresa. Casi me parte la espalda. Fue una carga muy dulce. Fui cojeando al baño para ducharme, sintiéndome completamente agotada. Más tarde, estaba tirada en el sofá, absorta en un videojuego, mientras mi teléfono vibraba. Era un mensaje de Isabella. Simple, pensando en el asador al que fuimos la última vez. Me animé. Le respondí inmediatamente, lo recibí y me fui. De todas formas, tenía ganas de salir de casa. Esto fue perfecto. Podría pasear por ese barrio, tal vez ir a un salón recreativo, reservar una mesa y tenerlo todo listo para cuando ella saliera del trabajo. Me di una palmadita en la espalda. ¿Ves? Era el marido trofeo perfecto. Mi esposa, que es rica, tiene una necesidad y acudo enseguida, brindándole un servicio impecable. Me divierto, como bien, gasto dinero y me pagan por ello. ¿Dónde más podría encontrar una oferta como esta? Me respondió con un rápido ok. Apagué el juego, me cambié de ropa y salí por la puerta, tarareando una melodía. El sol de la tarde calentaba, y caminé hacia el restaurante, tarareando. Todavía me dolía un poco la espalda, pero estaba contento. Me estaba volviendo muy bueno en esto. Mi esposa, una sugar mama, no solo me dio un cheque en blanco, sino que también me proporcionó cardio de alta calidad después de la cena, y ahora incluso elegía los lugares para las citas. Solo tenía que llegar temprano, organizarlo todo y dejarla entrar y disfrutar. Mírame, qué considerado. Mis estándares profesionales estaban marcando un nuevo estándar para los hombres mantenidos en todas partes. Pensé en acercarme al restaurante, ir a la sala de juegos a echar un par de partidas de Street Fighter y luego, tranquilamente, acercarme a reservar nuestra mesa. Pero la vida siempre te da una sorpresa cuando te sientes mejor. O, en este caso, un ladrillo. A una cuadra del restaurante, una figura familiar se cruzó en mi camino. Dylan Cole. Se veía peor que ayer, con los ojos inyectados en sangre y el rostro como una nube oscura. Cuando me vio, el desprecio y el odio en sus ojos eran tan intensos que sentí que quería despellejarme vivo. Supuse que probablemente solo estaba cenando por el barrio. Al fin y al cabo, era una zona cara. Para evitar problemas, intenté esquivarlo educadamente. ¡Alto ahí! La voz de Dylan era un graznido áspero. Se movió para bloquearme, y una mezcla repugnante de colonia, cigarrillos y alcohol me golpeó en la cara. Pequeña sanguijuela. ¿De verdad tienes el valor de andar sola? Me miró de arriba abajo, con una mueca de desprecio. Te sentías muy satisfecha ayer con Isabella protegiéndote, ¿verdad? Lo ignoré e intenté rodear la casa. Me bloqueó de nuevo, implacable. ¿Aún no lo entiendes? Deja de hacerte el tonto. Dio un paso más cerca, bajando la voz hasta convertirse en un susurro amenazador. Te digo que te alejes de Isabella Rossi. Eres mi lugar, ¿entiendes?
Estaba cada vez más alterado, con la boca llena de saliva, un pedazo de basura de caravana de medio mundo creyéndose capaz de casarse con alguien de la alta sociedad. Te digo que si sabes lo que te conviene, volverás al agujero del que saliste y conservarás algo de tu dignidad. Pero si no lo haces, susurró, con una sola llamada te aseguro que no volverás a trabajar en esta ciudad. Su diatriba de insultos finalmente me encendió. Bueno, llámame mantenido. Me hago cargo de eso. Sam no es nadie. Me hago cargo de eso también. Pero señalarme con el dedo, llamarme basura y meter a mi familia en esto? Eso era pasarse de la raya. Me detuve y lo miré fríamente. ¿Ya terminaste? ¿Qué? ¿Asustado? Dylan pensó que me estaba echando atrás, con una sonrisa triunfante extendiéndose por su rostro. Si tienes miedo, piérdete. Y no dejes que vuelva a ver tu patética cara. Me reí. Pues hazlo. Me acerqué más, mirándolo directamente a los ojos. Me encantaría ver lo que tienes. Estamos en el siglo XXI, hombre. No en la mafia. ¿Crees que puedes hacerme desaparecer sin más? Anda. Tócame. Te reto. Me estás provocando. La cara de Dylan se puso morada de rabia, claramente indignado por mi falta de miedo. Rugió y se abalanzó, agarrándome del cuello y tirándome hacia él. Te mostraré lo que tengo. Pequeño gamberro. Su otra mano se cerró en un puño y voló hacia mi cara. Entrecerré los ojos. Justo cuando el puñetazo estaba a punto de impactarme en la nariz, bajé la cabeza. ¡Zas! El puño de Dylan se estrelló de lleno contra mi frente endurecida. Soltó un grito de dolor, tambaleándose hacia atrás y agarrándose la mano, los nudillos ya estaban rojos e hinchados. Realmente no sabía pelear. Sonreí para mis adentros, aprovechando la oportunidad. No le di tiempo a recuperarse. Retrocedí con todas mis fuerzas, un gancho de derecha limpio directo a su mandíbula. ¡Ac! Dylan soltó un grito ahogado, su cuerpo se desplomó como si le hubieran arrancado la columna. Retrocedió varios pasos antes de que sus piernas cedieran y se desplomara en el pavimento. Inmediatamente empezó a sangrarle la nariz, manchándole la cara, dándole un aspecto patético y ridículo. Se agarró la cara, mirándome con incredulidad. No podía asimilar que el silencioso marido trofeo no solo se hubiera defendido, sino que lo hubiera golpeado como un camión. Tras el dolor inicial, se puso de pie con dificultad, con una mirada asesina en sus ojos. Se sujetó la nariz sangrante y la mano hinchada, retrocediendo mientras me señalaba con un dedo tembloroso, con la voz aguda de dolor y furia. Tú solo espera. Estás muerto. No te hagas el chulo. Yo te cuidaría las espaldas si fuera tú. Voy a poner a alguien a cuidarte. No te hagas el chulo. Yo te cuidaría las espaldas si fuera tú. Voy a pedirle a alguien que te cuide. La voz estridente de Dylan resonó en la calle, su mirada venenosa intentó quemarme. Justo cuando las palabras salieron de su boca, una voz fría y familiar cortó el aire a pocos metros de distancia. ¿En serio? Giré la cabeza de golpe y vi a Isabella allí de pie. No sé cuándo había llegado. Vestía un traje impecablemente entallado y calzaba unos tacones de aguja peligrosamente finos. Su rostro era una máscara de calma, pero sus hermosos ojos parecían congelados. Lo había oído. El rostro de Dylan palideció. Claramente no esperaba que Isabella apareciera. Abrió la boca para decir algo, pero Isabella no le dio oportunidad. Solo oí el chasquido de sus tacones sobre el pavimento. Caminó hacia nosotros, cada paso como un martillazo en el corazón. La fuerza de su presencia parecía dejar sin aliento a la calle. Justo cuando pensé que iba a destrozarlo verbalmente, llegó hasta Dylan. Sin perder el paso, levantó la pierna ante su mirada aterrorizada. El pie, con un elegante tacón de punta, dibujó un arco brusco y feroz en el aire. La punta del tacón impactó con precisión y brutalidad en el pecho de Dylan. ¡Pum! Fue un sonido pesado y repugnante. Observé atónito cómo el cuerpo de Dylan salía despedido hacia atrás como si lo hubiera atropellado un camión. Salió volando por los aires, rodó por la acera y finalmente se estrelló contra una jardinera de hormigón antes de desplomarse en el suelo.
Estaba inconsciente, con una huella perfecta de tacón estampada en la camisa y un hilillo de sangre manando de la comisura de la boca. Respiré hondo. Así es como se ve en acción un director ejecutivo con entrenamiento en artes marciales. Fue aterradoramente impresionante. Todo terminó en un instante. Los pocos transeúntes que lo presenciaron quedaron paralizados en un silencio estupefacto. Isabella bajó lentamente la pierna, mirando el cuerpo desplomado de Dylan como si fuera un pedazo de basura. Su voz era fría y cortante como un cristal roto. Le pusiste una mano encima. Si tan solo piensas en tocarle un pelo, te reto. Te reto a que lo intentes. Dicho esto, no le dedicó ni una sola mirada. Se giró y caminó hacia mí. La mujer que acababa de ser un demonio del infierno, una valquiria con traje de negocios, se transformó al instante al mirarme. Todo el hielo y la furia se desvanecieron sin dejar rastro. En su lugar, una preocupación cruda y descarnada. Corrió a mi lado, agarrándome las manos y mirándome de arriba a abajo con voz apremiante. «Cariño, ¿estás bien? ¿Te hizo daño? Tienes el cuello hecho un desastre». Mientras hablaba, sus finos dedos empezaron a enderezarme el cuello, que Dylan había agarrado. Se movía con una delicadeza casi reverente, como si estuviera manipulando un objeto invaluable. Me quedé mirándola, con la mente dando vueltas. Ese cambio fue como un latigazo. Un segundo, era una diosa guerrera capaz de patear a un hombre a la semana siguiente. Al siguiente, era una esposa dulce y cariñosa. Después de cenar, de vuelta en casa, Isabella seguía nerviosa. Me hizo sentar en el sofá, me sirvió un vaso de agua y luego se puso a pasear de un lado a otro con el ceño fruncido. No, no puedo arriesgarme. Dejó de pasearse y me miró con expresión seria. Un tipo como Dylan es capaz de todo. Después de lo que pasó hoy, seguro que intentará vengarse. No tenía mucho miedo. Solo era un hombre mantenido. Podría esconderme en casa, pero Isabella claramente tenía otras ideas. Lo pensó un momento y luego pareció tomar una decisión. No puedes quedarte aquí durante el día por un tiempo. No es seguro. Te llevaré a casa de mi mejor amiga, Chloe. Los Bennett son viejos amigos de la familia. Por mucha influencia que tuviera la familia de Dylan, él no se atrevería a causar problemas en su casa. A la mañana siguiente, Isabella me llevó ella misma. Se detuvo frente a una lujosa casa moderna, pero no me dejó bajar de inmediato. Se giró hacia mí, con los ojos llenos de reticencia, y repitió sus instrucciones. Sé buena en casa de Chloe, ¿de acuerdo? No quiero que se vaya. En cuanto me ocupe de esto, iré a buscarte. Asentí, viendo la genuina preocupación en sus ojos, y sentí una extraña calidez que me invadió. Se inclinó y me dio un beso suave y rápido. Espérame, susurró. En cuanto el coche de Isabella arrancó, me quedé parado frente a la enorme y minimalista villa, sintiéndome un poco fuera de lugar, encerrado en una casa segura por mi rica esposa, y nada menos que en casa de su mejor amiga. Parecía la trama de una película ridícula. Toqué el timbre. Tras una larga espera, la puerta por fin se abrió. La mujer que la abrió tenía el moño despeinado y vestía camiseta y pijama. Debía ser Chloe Bennett. Me miró con ojos soñolientos, no dijo nada, luego se dio la vuelta y regresó a la sala, donde se dejó caer en el sofá y enseguida volvió a navegar por su teléfono. No me había dicho ni una palabra. Me quedé de pie, incómodo, en la entrada antes de quitarme los zapatos y entrar. La sala era un desastre. Almohadas y bolsas de refrigerio vacías cubrían el sofá, y había revistas esparcidas por el suelo. El aire tenía el olor rancio y perezoso de alguien que no había salido de casa en días. Chloe era prácticamente una con el sofá, con sus largas piernas apoyadas en la mesa de centro. Su pulgar se movía a la velocidad del rayo por la pantalla del teléfono y soltaba alguna que otra risita inexplicable. Me trataba como si fuera invisible. Me pareció bien. Encontré el sillón más alejado de ella, saqué mi teléfono y empecé a navegar por TikTok. Los minutos pasaban, el único sonido en la casa, el audio rival de nuestros dos teléfonos. Mi estómago empezó a rugir. Miré el reloj de la pared. Ya era la 1 de la tarde. ¿No tenía hambre? Esperé otros 30 minutos.
Chloe no se había movido ni un centímetro, parecía pegada al sofá. No daba señales de preparar comida ni de pedirla. Ya no podía soportarlo más. Puede que fuera un mantenido, pero tenía ciertas normas en cuanto a la comida. Si Isabella se enterara de que me moría de hambre aquí, se le partiría el corazón. No. Tuve que tomar cartas en el asunto. Me levanté y fui a la cocina. Para mi sorpresa, la cocina estaba limpia, pero el refrigerador estaba tan vacío que hacía eco. Revisé los armarios y la despensa, y finalmente encontré unos huevos, un trozo de carne de res que parecía solitario, media cebolla y un recipiente con arroz sobrante. Vale, un chef experto no puede cocinar sin ingredientes, pero yo no lo era. Solo era un hombre muerto de hambre. Me puse un delantal con destreza y me puse a trabajar. Corté la carne en dados, picé la cebolla y batí los huevos. Chisporroteo. El aceite caliente del wok le dio la bienvenida a la mezcla de huevo, que al instante se esponjó formando una cuajada dorada. La aparté. A continuación, incorporé la carne, salteada a fuego alto hasta que toda la cocina se llenó de un aroma rico y sabroso. Eché el arroz sobrante, desmenuzándolo con una espátula, asegurándome de que cada grano quedara cubierto de aceite y se moviera con el calor. Finalmente, añadí la cebolla picada y el huevo cocido, una pizca de sal y un chorrito de salsa de soja. Un aroma potente y embriagador surgió de la cocina, invadiendo con fuerza toda la casa. El sonido del teléfono en la sala se detuvo. Mientras revolvía el wok para mezclar el arroz frito a la perfección, sentí una mirada fija en mí. Me di la vuelta. Chloe estaba de pie en la puerta de la cocina, atraída por el olor, como un personaje de dibujos animados flotando en una nube de vapor. Tenía los ojos muy abiertos y olía el aire dramáticamente, con una expresión de absoluta incredulidad en el rostro. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con la voz ronca por el sueño. Tenía hambre. Solo estoy improvisando algo, dije con indiferencia, sirviendo el arroz frito en una. Era una vista hermosa, arroz dorado con carne oscura y sabrosa y trocitos translúcidos de cebolla, humeante y con un olor tan delicioso que se te hacía la boca agua. Me siguió hasta la mesa del comedor, con la vista fija en el plato. Lo puse delante y le di un tenedor. Titubeó y dio un pequeño mordisco. Al instante siguiente, sus ojos se iluminaron como un árbol de Navidad. «¡Guau!», exclamó, duplicando la velocidad de masticación. «Esto es. Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Cómo está tan rico?». Y entonces, atacó el plato como si no hubiera comido en 3 días. Se comió toda la porción en minutos, dejando el plato prácticamente limpio. Al terminar, dejó el tenedor, con los ojos llenos de un nuevo respeto. La indiferencia desapareció, reemplazada por pura admiración. «Eres increíble, amigo. ¿Qué más sabes hacer? ¿Eres chef?». «Espera, no». Isabella dijo que solo lo eras. Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir demasiado. Se frotó las manos, con una sonrisa aduladora extendiéndose por su rostro. «Entonces, Alex, ¿vale? ¿Vas a cocinar mañana otra vez?». «Estoy pensando en costillas». «¿Sabes hacer costillas?». Al ver su cambio de actitud de 180 grados, me reí. Mi árbol de habilidades para ser un marido trofeo tuvo una rama inesperada que me llevó a Gordon Blue Chef. «Sé algunas cosas», dije con modestia. «Genial». Chloe se levantó de golpe de la silla y corrió hacia mí, uniendo su brazo con el mío. «Vamos. Te aplastaré en Mario Kart y luego podemos planear el menú de mañana». Mientras me arrastraba hacia la sala, miré el plato impecable en la mesa. No pude evitar pensar que, a veces, para conquistar a una mujer, no se necesita dinero ni belleza. A veces, basta con un plato de arroz frito. Todo esto de Kepman se estaba volviendo cada vez más técnico. Mi relación con Chloe floreció en los días siguientes. Me aceptó por completo como uno de los suyos, pasando de ser una persona hogareña y perezosa a ser mi fiel compañera de juegos y maratones de series. Con una condición, claro. Tenía que cocinarle todas las comidas. Una tarde, estaba recostada en el sofá, dejando escapar un eructo de satisfacción. «En serio, Alex, cocinas de maravilla. ¿Dónde encontró Isabella una joya como tú?».
Mientras recogía los envoltorios de los bocadillos en la mesa de centro, vi mi oportunidad y pregunté con naturalidad, y hablando de eso, siempre he tenido curiosidad. Todos en la empresa de Isabella dicen que tenía un viejo amor, el idiota de Dylan. ¿Hay algo de cierto en eso? Chloe casi esparce un trago de Coca-Cola por la habitación. Agitó la mano con disgusto. ¿Quién dijo eso? ¿Qué idiota bocazas está soltando esa basura? Se irguió, con el rostro lleno de desprecio. ¿Dylan? El suyo que se le escapó. Es más como un chicle pegado a su zapato. Era molesto y repugnante. La seguía a todas partes, solo porque su padre hacía negocios con el señor Rossi. Isabella no lo soportaba. Se pasaba la mitad del tiempo intentando evitarlo. Al oír esto, se me quitó un peso de encima que no sabía que llevaba. Puede que finja que no me importa, pero nadie quiere pensar que el corazón de su esposa le pertenece a otro. Entonces, Isabella dijo Chloe, inclinándose. Bajó la voz, como si estuviera a punto de compartir un gran secreto. Isabella no es la heredera consentida que podrías pensar. De hecho, estaba en la preparatoria cuando los Rossi la encontraron. Maduró. En otro lugar. El señor y la señora Rossi la buscaron durante años. Ni siquiera tuvieron otro hijo, porque estaban demasiado concentrados en encontrarla. Por suerte, lo hicieron. Me dio un vuelco el corazón. La encontré en el instituto. Bueno, antes de eso. Esto parecía sacado de una película. Estaba a punto de preguntar más cuando vibró mi teléfono. Era un mensaje de Isabella. Oye, esta noche estrenan una película romántica. ¿Te apetece ir? Sentí una oleada de alegría al empezar a escribir la respuesta. Pero Chloe, con ojos de halcón, se inclinó y leyó la pantalla. ¿Una película? Ya voy, gritó. No puedes tener una cita sin tu acompañante favorito. La miré, sin pudor, y suspiré. Isabella, probablemente sabiendo que no podía discutir, me envió un emoji de resignación, lo que interpreté como un sí. Esa noche, Isabella terminó temprano del trabajo y se escabulló sin avisar a nadie. Nos conocimos en el cine. Isabella y Chloe, una de ellas una belleza imponente, elegante y fresca, y la otra, una belleza vibrante y enérgica, atrajeron todas las miradas al caminar. Yo la seguía como una asistente diligente. Después de conseguir las entradas, nos dirigimos al cine. Estaba mirando el cubo de palomitas que tenía en las manos y casi choqué con alguien. Levanté la vista y la cara que vi me quitó el apetito al instante. Dylan. Otra vez. Él también me vio, y un destello de odio cruzó sus ojos. Estaba a punto de abrir la boca cuando su mirada pasó de mí a Isabella y Chloe. Toda su arrogancia se desvaneció en un instante. Se encogió como un ratón que acaba de ver un gato. Chloe no quiso ceder, dio un paso al frente, se cruzó de brazos y levantó la barbilla. Vaya, si es Dylan Cole. Vamos a ver una película. La expresión de Dylan era dolorosamente incómoda. Evitó su mirada y forzó una risa. Sí, qué coincidencia. Solo, esperando a alguien. Su mirada iba de Isabella a mí. La mentira era tan transparente que hasta un niño podría verla. Isabella ni siquiera se molestó en mirarlo. Simplemente me tomó de la mano, me guió alrededor de él y entró directamente al cine. Encontramos nuestros asientos y empezó la película. En la oscuridad, la mano de Isabella no soltó la mía, su agarre firme y tranquilizador. Pero mi mente repasaba la escena de la entrada. Era demasiada coincidencia. Una vez es coincidencia. 2 veces es pura casualidad. Esta fue la tercera vez. ¿Cómo se las arreglaba para aparecer siempre justo donde estábamos? Era como si alguien le estuviera diciendo nuestra ubicación. La película fue olvidable. Pero Chloe salió del cine actuando como si acabara de tener una experiencia religiosa. No, no puedo. La comida de restaurante es pura química y tristeza. Necesito tu comida, Alex declaró, agarrándome del brazo y mirándome con ojos grandes y suplicantes. Isabella nos observó con una leve sonrisa divertida en los labios, y finalmente asintió.
Así que los tres volvimos al ático de Isabella. En cuanto entramos, Chloé entró corriendo en la cocina. Te ayudaré. Isabella se quitó la chaqueta, se arremangó y la siguió adentro. Yo también. Las miré a las dos, mujeres que probablemente nunca habían picado una cebolla en su vida, y tuve un mal presentimiento. Efectivamente, menos de 5 minutos después, la cocina se sumió en el caos. ¡Ay! Chloé, me echaste aceite caliente. Chloé, no viertas toda la salsa de soja ahí. ¿Cómo lo corto? ¿Vertical o horizontalmente? Me asomé y vi a Chloé sosteniendo un pepino como si fuera una granada. Me dolía la cabeza. Las saqué a las dos de la cocina. Fuera, fuera. Siéntate y espera. Estás empeorando las cosas. Las dos, en lugar de ofenderse, rieron como colegialas y se dejaron caer en el sofá de la sala, esperando a que les sirvieran. Media hora después, una comida de 4 platos estaba en la mesa. Chloé, que estaba prácticamente muerta de hambre, se abalanzó de inmediato, con las mejillas hinchadas de comida mientras murmuraba elogios. Los movimientos de Isabella eran mucho más elegantes. Era la primera vez que comía una comida de verdad preparada por mí. Tomó un trozo de solomillo de cerdo agridulce, se lo metió en la boca y lo masticó lentamente. Un segundo después, abrió los ojos de par en par, con una expresión que mezclaba sorpresa e incredulidad. Probó los demás platos, con la sorpresa cada vez más intensa en sus ojos. Alex, dijo, dejando los palillos y mirándome con seriedad. ¿Cuándo aprendiste a cocinar así? Su mirada me dio un poco de vergüenza. Me rasqué la cabeza. Solo sé algunos platos caseros. No dijo nada más, pero se comió tranquilamente una segunda ración de arroz. Después de cenar, Chloé se fue, completamente satisfecha. Isabella y yo nos duchamos y nos acostamos. Pero esta noche, no se durmió enseguida. Se quedó allí tumbada, mirando al techo, con el ceño ligeramente fruncido, como si estuviera absorta en sus pensamientos. El dormitorio estaba en silencio, salvo por el sonido de nuestras respiraciones. Sentí que el ánimo alegre y ligero de antes se había evaporado, reemplazado por una gran tensión. Algo no va bien, dijo de repente, en voz baja. Me giré para mirarla. ¿Qué pasa? Dylan, dijo, girándose para mirarme. Su mirada era tan aguda que podía atravesar la oscuridad. ¿Cómo sabía a qué restaurante íbamos? ¿Y cómo, esta noche, apareció en el mismo cine? Se me encogió el corazón. Me había estado preguntando lo mismo, pero me dio pereza pensarlo. La única persona que conoce mi horario exacto, aparte de ti, es una sola. La voz de Isabella se volvió gélida. ¿Quién? Mi asistente ejecutiva. Victoria Snow. Al instante imaginé su rostro petulante y desdeñoso, sus comentarios sarcásticos. Así que eso fue todo. Un destello frío apareció en los ojos de Isabella. Parece que necesito ponerla a prueba. Mira lo que este pequeño topo trama. Parecía haber tomado una decisión. Su actitud cambió por completo, y volvió a ser la calculadora reina de hielo de la dirección ejecutiva. La miré, con la cabeza aturdida por el sueño, y le pregunté, ¿en qué estás pensando? La frialdad en ella se desvaneció al instante. Se giró y me abrazó. Apoyó la barbilla en mi cabeza, su voz se suavizó, impregnada de cariño. Estoy pensando en cómo proteger a mi querido esposo y asegurarme de que nadie vuelva a meterse contigo. Al día siguiente, Isabella fue a trabajar como siempre, y me dejaron obedientemente en casa de Chloé. Estábamos enfrascados en una maratón de videojuegos en el sofá, mientras el mundo exterior dejaba de existir. Chloé, machacando botones con furia, gritaba obscenidades a la pantalla. «Maldita sea, esta campista me ha vuelto a atrapar». Suspiré, mirando el avatar gris de mi personaje. Ese fue el 5º partido que perdíamos seguido. Justo entonces sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía, esposa multimillonaria. Respondí, pero antes de poder hablar, oí la voz de Isabella, fría y desprovista de emoción, como una máquina. Tú y Chloé, vengan a mi oficina. Su voz era monótona, pero me dio un escalofrío. Esta no era la Isabella que conocía,
la que me provocaba y me protegía. ¿Qué pasó?, pregunté alarmada. Hubo un segundo de silencio al otro lado. Entonces su voz regresó, aún más fría que antes. Hora de ver los fuegos artificiales. Va a ser un gran espectáculo. Después de colgar y contarle a Chloe lo que Isabella había dicho, se levantó de golpe del sofá y tiró el mando a un lado. Vamos. ¿Alguien quiere meterse con mi mejor amiga? Quiero verle la cara al idiota que tiene ganas de morir. Corrimos a Rossi Enterprises. La oficina del director ejecutivo estaba sumida en una tensión aterradora. Isabella estaba sentada sola tras su enorme escritorio, con el rostro indescifrable. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales que iban del suelo al techo tras ella, pero no lograba calentar el frío ártico de sus ojos. Solo levantó la vista cuando entramos. Siéntate. Chloe y yo intercambiamos una mirada. Estábamos en alerta máxima. Izzy, ¿qué demonios está pasando?, preguntó Chloe de inmediato. Isabella no respondió directamente. Tomó un vaso de agua de su escritorio y bebió un sorbo lento y pausado, con la mirada fija en mí. Hoy puse a prueba a Victoria. Hablaba despacio, con voz tranquila, pero cada palabra con una claridad cristalina. La hice seguirme todo el día. En cada reunión, en cada llamada. Incluso tuvo que avisarme cuando fue al baño. Como esperaba, no pudo soportarlo. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Isabella. Esta tarde me dijo que tenía que atender una llamada privada. Parecía nerviosa y salió corriendo. La seguí. Hizo una pausa, recorriéndonos con la mirada. Afuera de un armario de suministros, la oí hablar con Dylan. Chloe tenía los puños apretados y los nudillos blancos. Isabella continuó, con un tono tan natural que parecía estar recitando cotizaciones bursátiles. Oí a Dylan decirle, Vicky, dímelo una última vez. Si esto funciona, serás la próxima señora Cole, tendrás todo lo que siempre has deseado. Incluso te daré mi compañía. Victoria dudó, así que Dylan le explicó su plan. Al decir esto, la mirada de Isabella se volvió tan fría que podría haberle causado congelación. Le dijo que me drogara. Luego vendría aquí, bueno, ya te imaginarás el resto. ¡Uah! Mi cerebro explotó. Una furia incontrolable me invadió. Siempre había abordado esta situación con una diversión cínica y distante. El antiguo amor. El sustituto. Todo era pura dramatismo, verlo desde la barrera. ¿Pero esto? Esto era vil. Ese cabrón. Chloe golpeó la mesa de centro con la mano, temblando de furia. ¿Y esa serpiente ingrata, Victoria? La trataste tan bien, y te lo paga intentando tenerte. Isabella miró nuestros rostros furiosos, y un destello de calidez cruzó su expresión antes de extinguirse por una resolución más profunda y fría. Victoria está enamorada de Dylan. Haría lo que fuera por él. Reveló el motivo con una sencillez escalofriante. Tras un poco más de convicción, aceptó. La oficina se sumió en un silencio sepulcral. Tras un largo momento, Isabella sonrió de repente. Era una sonrisa sin rastro de calidez. Una sonrisa que prometía cosas terribles. ¿De qué sirve enfadarse? Se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazando los dedos sobre el escritorio como una reina a punto de ordenar una ejecución. Lo que quiero es que caigan en la trampa que les he tendido. Levantó la vista, mirándome a mí y luego a Chloe. Y entonces, los enterraré en él. Tan profundamente que nunca volverán a ver la luz del día. Su voz era tranquila, pero estaba llena de una brutalidad absoluta. Ahora, los labios de Isabella se curvaron hacia arriba. Necesito que me ayuden a montar un pequeño espectáculo. El plan de Isabella, que expuso con una calma desconcertante, empezó a desarrollarse con precisión mecánica. La miré, el rostro que solía sonreír y sonrojarse al mirarme. Ahora, sus rasgos estaban tensos, esculpidos en mármol frío y duro. Al acercarse el final de la jornada laboral, pulsó el intercomunicador de su teléfono con voz firme. Victoria, baja y tráeme un café. Extra fuerte. Victoria regresó rápidamente, dejando el café en el escritorio con deferencia practicada.
Isabella ni siquiera levantó la vista. Señaló una pila de documentos. Organízalo y archívalo. En cuanto Victoria se fue, Isabella nos condujo al salón privado contiguo a su oficina. Era una suite amplia, con cama y una cómoda zona de estar. Miren esto, susurró, guiñándonos un ojo, con un toque de travesura tras su expresión gélida. Luego, con Victoria de vuelta en la habitación, Isabella cogió la taza de café y dio un sorbo delicado y teatral. Claro, sabíamos que solo fingía beberlo. Unos segundos después, se llevó una mano a la frente, se tambaleó ligeramente y dejó que un dejo de agotamiento se filtrara en su voz. Me siento un poco mareada. Debo estar sobrecargada de trabajo. Voy a acostarme un rato. No me molestes durante al menos una hora. Un destello de triunfo brilló en los ojos de Victoria, pero rápidamente lo disimuló con una mirada de preocupación. Por supuesto, señorita. Rossi, por favor, descanse un poco. Isabella entró con paso vacilante en el salón. En cuanto la puerta se cerró tras ella, se irguió, sin rastro de debilidad. Se llevó un dedo a los labios y las tres nos sentamos en el sofá del salón, listas para el espectáculo. Chloe y yo nos sentíamos en primera fila para el drama más exclusivo de la ciudad, con una mezcla de nervios y emoción morbosa bullendo en nuestro interior. No tardó mucho en abrirse la puerta del salón desde afuera. Una figura sombría entró sigilosamente. Era Dylan. Entró en la habitación, frotándose las manos con entusiasmo, murmurando en voz baja, pero perfectamente audible en el silencio de la habitación. Esos malditos guardias de seguridad. Me aplicaron una descarga eléctrica. Ya me dolía bastante la cabeza, pero me dieron por las nalgas. ¡Maldita sea! Si me destrozan los circuitos, les denuncio todo lo que tienen. Se rió entre dientes, con la voz llena de satisfacción. Menos mal que esa idiota de Victoria está tan enganchada a mi dedo, o mi polla estaría hecha polvo. En cuanto termine con Isabella, me desharé de esa patética perdedora. Chloe parecía a punto de saltar del sofá, pero la agarré del brazo y la detuve. El espectáculo apenas comenzaba. Tras desahogarse, Dylan finalmente levantó la vista, con sus ojos lujuriosos escudriñando la habitación en busca de la cama grande, y una sonrisa codiciosa y repugnante se dibujó en su rostro. Al instante siguiente, esa sonrisa se congeló. Lo vio. Vio que la cama estaba vacía. Y en el sofá, las tres, Isabella, Chloe y yo, estábamos sentadas erguidas, mirándolo con una fría y silenciosa mirada de Dios. El aire de la habitación se convirtió en hielo sólido. La sangre desapareció del rostro de Dylan. Su boca estaba tan abierta que podía atrapar moscas, sus ojos llenos de un terror primitivo e increíble. Lo sabía. Se dio la vuelta y corrió desesperadamente hacia la puerta. Pero justo cuando sus dedos tocaron el pomo, la puerta del salón se abrió de golpe desde afuera. Varios policías uniformados irrumpieron, lo derribaron y lo inmovilizaron contra el suelo. Policía de Nueva York, no se muevan. Dylan perdió toda la resistencia. Se quedó inerte en la alfombra, balbuceando sin sentido. No hice nada. Simplemente tomé el camino equivocado. Isabella se puso de pie lentamente y caminó hacia él. Bajó la mirada hacia su patética figura, su voz era como fragmentos de hielo. Un giro equivocado. Levantó su teléfono. En la pantalla, una grabación reproducía el audio completo de su conversación con Victoria en el armario de suministros. Intento de violación por drogas. ¿Aún quieres mentir? Con el formidable equipo legal de Isabella al mando, el asunto se resolvió con brutal eficiencia. Dylan Cole, por intento de violación y múltiples cargos de acoso e intimidación, fue condenado a 5 años de prisión. Y Victoria Snow, la insensata que arruinó su carrera por un hombre despreciable, se ganó una condena de 3 años como cómplice. Oí que, cuando se leyó el veredicto, Victoria se desmayó en la sala. Probablemente nunca entendió cómo había logrado convertir un futuro prometedor en un billete de ida a la prisión estatal. Pero nada de eso me importaba ya. Con la situación de Dylan neutralizada para siempre, ya no tenía que quedarme en casa de Chloe y vivir de mi propia comida. Esa noche, volví a mi cama. El colchón suave, el aroma familiar de las sábanas y la calidez familiar de la persona a mi lado.
Isabella salió de la ducha oliendo a jabón caro y se acurrucó contra mí como un gato. Acurrucó su cabeza contra mi pecho. Una lámpara tenue estaba encendida, proyectando una luz cálida y serena sobre el dormitorio. Con la amenaza desaparecida, la pregunta que me había estado rondando durante meses finalmente afloró. La abracé fuerte, le acaricié la espalda y le pregunté con naturalidad: cariño, siempre me lo he preguntado. Eres la directora ejecutiva de una gran empresa. Puedes tener a quien quieras. ¿Por qué aceptaste una cita a ciegas? Se removió en mis brazos, pero no respondió. Lo intenté de nuevo, y aunque lo hicieras, ¿por qué yo? Solo era un tipo normal en un cubículo. Aparte de una cara medianamente decente, no tengo nada de especial. Siempre que le preguntaba, esquivaba la pregunta. Pero esta noche no. Levantó la cabeza de mi pecho. Sus hermosos ojos brillaban en la penumbra, y una sonrisa pícara y traviesa se dibujó en sus labios. ¿Quién dijo que era una cita a ciegas? Su voz era suave, con un matiz de triunfo. Fui allí por ti, Alex. Se me paró la cabeza. ¿Por mí? ¿Qué quieres decir? ¿Nos conocíamos de antes? Me devané los sesos, repasando los últimos 20 años de mi vida, pero no pude ubicarla en ningún sitio. No había forma de que olvidara haber conocido a una diosa como ella. Al ver mi expresión de absoluta confusión, su sonrisa se ensanchó. Nunca me interesó Dylan. Él era el que estaba obsesionado conmigo. Mis padres solo insistieron porque su familia tenía dinero, pero yo nunca cedí ni un segundo. ¿Y tú cómo lo hiciste? Me puso un dedo fino en los labios, silenciándome. Escuela secundaria Northwood, 7º grado. Solo dijo esas 4 palabras. Escuela secundaria Northwood, 7º grado. Las palabras fueron como un rayo que abrió una habitación cerrada en mi memoria. Una figura borrosa se aclaró lentamente. Recordé. En 7º grado, mi familia era de clase media alta acomodada. Mis padres me daban una generosa asignación que parecía imposible gastar. Ese año, vi a una chica nueva en mi clase. Siempre vestía la misma ropa descolorida y desgastada. Estaba limpia, pero se notaba que era pobre. Vi que, durante días seguidos, no iba a la cafetería a almorzar. Ella simplemente se sentaba en su escritorio, bebiendo agua de la fuente. Yo era joven y estaba lleno de un ingenuo deseo de hacer el bien. Así que le pregunté qué le pasaba. Me contó que su familia estaba pasando por momentos difíciles, que era huérfana y vivía con un pariente lejano, y que no tenía ni un céntimo. Al ver su figura triste y delgada, me conmovió profundamente. Tenía dinero de sobra. Así que saqué pecho y le dije que, de ahora en adelante, su almuerzo corría por mi cuenta. Y así, sin más, le compré el almuerzo para todo el año escolar. Los fines de semana, usaba mi paga para llevarla al cine o comprarle ropa nueva. Éramos mejores amigas ese año. ¿Cómo se llamaba? Ahora lo recordaba. La primera vez que lo oí, me pareció bonito, pero sencillo. Era Bella. Bella Jenkins. Pero entonces, al empezar 8º grado, simplemente desapareció. Nunca regresó a la escuela. Fui al destartalado edificio donde vivía, pero el casero dijo que se la habían llevado. Me levanté de golpe de la cama, mirando el impresionante rostro que tenía delante con total incredulidad. El recuerdo de la chica delgada, tímida y callada, siempre cabizbaja, y un director ejecutivo seguro, poderoso y radiante frente a mí. Las dos imágenes se fusionaron en una. Me quedé boquiabierto. La señalé con un dedo tembloroso, tartamudeando. Tú eras Bella. La pobre chica de mi clase. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y al instante me arrepentí de lo insultantes que sonaban. Pero Isabella no pareció ofenderse en absoluto. Ella solo rió, sus ojos se arrugaron como hermosas medialunas. La gente cambia. Ella también se incorporó, se subió a mi regazo y me rodeó el cuello con sus brazos. Me miró, su cálido aliento en mi rostro. ¡Guau! La buena vida te sienta de maravilla. La transformación es. O sea, ni siquiera te reconocí. Dije con total sinceridad.
Cualquier incomodidad que me quedara por ser un mantenido se esfumó. ¿Un sustituto? ¿Un marido trofeo? Ni hablar. Era una inversionista ángel y por fin estaba cosechando el rendimiento de mi inversión inicial con intereses compuestos. ¿Esta dulce vida? No iba a disfrutarla. Iba a serlo. Con orgullo. Por fin lo recordé. Lo has hecho, susurró, inclinándose para respirar suavemente contra mi oído, con su voz baja y sensual. Pero se está haciendo tarde, cariño, y tenemos que hacer horas extras. Tengo mucha amabilidad que devolver. Una larga noche de extenuante pago me dejó dolorido de nuevo. A la mañana siguiente, me desperté y vi a Isabella durmiendo plácidamente a mi lado. Maldije en voz baja, pero mi corazón estaba tan lleno que sentía que iba a estallar. Este tipo de karma. ¿Quién podría quejarse? En los días siguientes, Isabella y yo estuvimos más unidas que nunca. Prácticamente inseparables. El único problema era Chloe, que empezó a aparecer por casa cada vez con más frecuencia. Trataba nuestra casa como su restaurante de 5 estrellas personal, llegando con una puntualidad asombrosa todos los días a la hora de cenar. Esa noche, en la mesa, Chloe estaba devorando un plato de mis costillas estofadas, con la boca llena, mientras murmuraba: Alex, amigo, eres un dios de la cocina. Eres mejor que cualquier chef con estrella Michelin. Isabella colocó delicadamente un espárrago en su plato y le lanzó una mirada a su mejor amiga. Pensarías que tanta comida te haría callar un momento. Hizo una pausa, con un brillo juguetón en los ojos mientras miraba a Chloe. Sabes, vienes tan a menudo que cualquiera podría pensar que estás enamorada de mi Alex. Casi esparcí un bocado de arroz por la mesa. Chloe se atragantó, con la cara roja como un tomate. Tomó un buen trago de agua antes de golpear la mesa con la mano y estallar de risa. Como si dijera: Izzy, ¿qué te pasa? Me miró de arriba abajo y se acarició la barbilla pensativa, con una expresión seria. Lo máximo que haría sería secuestrarlo y encerrarlo en mi cocina como mi chef personal. Al ver su ridícula actuación, Isabella y yo no pudimos evitar reírnos. Bajo las cálidas luces del comedor, nuestras risas se mezclaron, llenando todo el ático con un sonido perfecto y alegre.